mañana cuando me levanté pronto, me fui a pasear a mi pequeño, a Toby. Y al bajar en el ascensor, el Señor me habló. En el ascensor hay una pantalla que te pone a veces el tiempo, te pone escritos. Y fijaros lo que me habla el Señor. Estaba escrito así: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino más bien hacer lo que se debe. Me ha matado. ¿Cómo? Voy a volver a repetir. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino más bien hacer lo que se debe. Esto es la iglesia de nuestro siglo. Cristo me hizo libre, ahora ya no tengo pecado, ahora ya he recibido libertad, puedo hacer lo que quiero porque estoy libre en Él. Y es lo que hoy día creo que mucha gente pelea con esto. Muchos hombres de Dios, al ver en qué dirección va la iglesia, pelea con y por esto, para que el Señor nos pueda demostrar que la libertad que Él nos dio es la libertad de obedecerle, de hacer lo que debemos hacer y lo que a Él le agrada que nosotros hagamos. Como lo dijo el hermano, hemos estado en Israel y este viaje a mí personalmente el Señor me trató mucho. Fue un viaje tan especial que nos fuimos en un país en guerra y encontramos la paz. Nadie, absolutamente nadie que no va a Jerusalén no sabe lo que es aquello. Aquello es distinto, es diferente. Jerusalén se respira diferente. Aquellas calles, aquellos montes, aquellos hombres que se visten de judío, quizás son, no lo son, pero son distintos. Como decía el hermano Nicolás, van a un muro 8 horas al día, pero si están así, están porque el Señor los ha ensegado para que estén así. Es decir, el libro de Romanos nos habla de eso. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿por qué la iglesia está ciega? Aparentemente 88% de las personas del mundo creen en Dios y 60% son iglesias cristianas. ¿Y por qué hoy día hay tanta ceguedad en medio de la iglesia? Decimos que vemos y no vemos. Hay algo que el Señor trató conmigo. Vamos a leer Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4. No le puse título porque ya tiene título. El título es El aceite de la viuda. Y me he preguntado mucho por qué le pusieron este título. Sabéis que los títulos en la palabra están puestos de los traductores, de quienes escribieron la palabra, ¿no? Los títulos, los números, los capítulos. Y yo digo, ¿por qué pusieron el aceite de la viuda como título? ¿Por qué no pusieron la viuda del aceite? Luego al leer la historia y al tratarme el Señor con esto me di cuenta que es más importante el aceite que la viuda, que el aceite. Es decir, en este título la importancia del título es el aceite. El aceite en la palabra del Señor representa presencia, representa fuego, el poder del Espíritu Santo. El aceite en la palabra del Señor es el poder del Señor. Vamos a estar leyendo del 1 a 7, que dice así. Prestemos atención en cada detalle que voy a leer, es brutal. Dice la Biblia: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos.
Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tus hijos vivid de lo que quede. Amén a su palabra. Dios mío, te damos gracias, porque ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu palabra? ¿Cómo te comunicarías con nosotros si no fuera por tu palabra? Te doy gracias por la Escritura, que es lo único en lo que creo. A veces me dejo llevar por sentimientos, quizás por bocas, por oídas, pero lo único que me lleva a agradarte es tu Escritura, nada más y nada menos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me doy cuenta de lo que acabo de leer, que lo que acabo de leer está pasando hoy en nuestros días. Vivimos tiempos, puedo decir, de escasez, tiempos de presión, tiempos de deudas. Algunos viven tiempos de multiplicación, tiempos de bondad. A veces la escasez no es solo económica, sino también creo que hoy día la iglesia sufre escasez emocional. Sufrimos escasez en medio de la familia, no hay comunicación. Sufrimos escasez espiritual. No somos tan espirituales como decimos que somos, como damos de entender a los de allá de fuera que somos. Yo sé todo y no sabemos nada. En la palabra del Señor, en el libro de Amos 8, versículo 11, dice así: he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre, dice el Señor, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hay momentos en la vida de uno que uno se siente perdido, solo, uno se siente vacío. Dice: Señor, voy a la iglesia 3 días a la semana, ayuno, oro, pero siento que algo no va bien. No tengo comunicación en mi casa con mi esposa, no estoy bien con mi madre, con mi padre, tengo los hijos. ¿Qué pasa, Señor? Creo en ti, hago el culto, hago algo, pero me siento vacío, no estoy bien. El silencio de Dios no siempre abandona. Y cuando uno lee la palabra del Señor se da cuenta que el silencio de Dios, antes que abandono, es formación. Es decir, cuando el Señor, tú crees que no te habla, Él te habla para que te forme. Porque en el silencio uno aprende a tener fe. En el silencio uno aprende a caminar y a dejarse llevar por la Escritura, porque es lo único que le queda. Cuando no hay emoción, cuando no hay aplausos, cuando los hermanos no vienen, no te visitan, levántate, el Señor está contigo.
no te queda otra cosa que la Escritura. Y es lo mejor, porque a veces queremos bendecir y maldecimos. A veces vemos hermanos que están pasando por procesos del desierto, que el Señor los pasa por un proceso de escasez, no tienen dinero ni para comer. Y tú te vas y dices, toma 100 euros, cómprate comida de parte del Señor. Y lo maldices, porque el Señor no te manda, lo sientes tú de hacerlo. Y destrozas un proceso que el Señor lo quiere llevar para que aprenda, y tú te vas y me de ayudarlo lo destrozas. Porque Él dice, ay Señor, gracias, qué bueno eres. Y no aprendió la lección que Dios le dio. Eso es la iglesia de este siglo. Nos dejamos llevar por lo que sentimos, tenemos mucho impulso. No, es falta de palabra. Lo que acabo de leer en Amos 8, versículo 11, es lo que le pasó a esta viuda que pensaba que en su vida estaba todo terminado. Esta viuda, la viuda de Segunda de Reyes, no solo enfrentaba pobreza, sino también enfrentaba silencio. El Señor no le hablaba. Aparte de esto, le viene una desgracia, le vienen los acreedores y le dicen, mira, porque no tienes dinero, no has pagado los impuestos, te vamos a quitar los hijos. Otra desgracia más. En aquella época, una mujer viuda en Israel era una mujer especial. Describe la Biblia que ser viuda en aquella época en Israel era una auténtica calamidad. En aquella época no existía el feminismo como hoy día. No existían las ayudas sociales ni los pagos del Estado. Hoy eres viuda y te vas al Estado y quizás te dan una paga, no siempre. En aquella época no existía esto. Había quedado con 2 hijos y sin marido. Pero había algo en ella que me llama mucho la atención y me metí de cabeza en estos textos y el Señor me mostró algo lindo. Había algo en ella que marcaba la diferencia de las demás viudas. Y la Biblia dice que era una mujer viuda, pero no era una viuda simple, sino era una viuda de los hijos de los profetas. Es decir, esta mujer estuvo casada con un profeta. El profeta era el hombre que transmitía lo que Dios quería para el pueblo. Aparentemente no era una mujer cualquiera. Era una mujer que sirvió a un hombre, que estuvo con un hombre, que tenía 2 hijos con un hombre, que conocía la ley, que conocía la Torá y que tenía una relación con Dios. Y esto lo que a ella le hace diferente. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Y ella empezó a entender algo. Ya no tengo marido, se me acumula todo, no tengo nada. ¿Qué hago? La Biblia dice que era una mujer de los hijos de los profetas. Esto es lo que a ella la hace diferente. No era una viuda normal, sino era una viuda que tuvo un marido profeta. Esta mujer sabía dónde y cuándo clamar. Y estando ella solo, quizás dijo, nadie me habla, el Señor no me habla, ¿qué hago? Me encanta la Biblia porque dice la palabra que se fue donde Eliseo y clamó. Es decir, Eliseo
era el rabino que trataba a los profetas. Ella supo dónde irse y supo buscar a quien debería buscar, y supo contar para este hombre de Dios sus problemas. Lo que la caracterizaban a esta viuda, lo que hacía la diferencia de las otras, era que ella conocía la Torá, ella conocía la Biblia, y ella sabía también que su marido era un hombre de Dios. Y esto me dio mucho que pensar. Fíjate que a veces pensamos, lo hablo por mí, que cuando uno está en vida, uno cuida y protege de sus hijos. Pero la Biblia me demuestra otra cosa. La Biblia dice que cuando un hombre de Dios muere, lo que le queda y protege a su familia es su enseñanza, lo que él mostró cuando él estaba vivo. Es decir, esta viuda vivía de lo que su marido sembró en su vida. Y aunque la Biblia dice que el sol sale para justos y para pecadores, Dios no está con todos. Aunque el sol calienta al que mata al hijo y al que da la vida al hijo, Dios no está para todos. Dios no está para aquellos que matan, Dios no está para aquellos que suicidan, no. Pero es un Dios justo, el sol de Él sale y calienta a todo el mundo. Deuteronomio 10:18 dice: el Señor hace justicia al huérfano y a la viuda. Salmo 68, versículos 5 dice: el Señor es padre de huérfano y defensor de las viudas. Y la viuda sabía eso, sabía que su marido era un sirviente temeroso del Señor, dice la Biblia. Dice: tengo que buscar a mi Dios porque aunque Él no trata conmigo, no me habla, yo tengo que ir en su búsqueda, tengo que clamarle. Y se va y busca a Eliseo. En familia de esta viuda había algo distinto, había algo diferente. Era mujer de uno de los profetas que servía al Señor. Yo creo que con esto, como dice siempre el pastor Mark, ya podíamos plegar e irnos para casa porque ya el Señor nos habló. Vaya texto, vaya enseñanza, que un hombre que no está puede predicar tanto. Uno que se muere puede predicar tanto. A veces queremos predicar estando en vida y lo que hacemos de predicar, a veces destruimos porque nuestra manera de predicar no es la correcta. Su marido, hombre temeroso del Señor, había dejado herencia en su casa. Aparentemente mujer sola con 2 hijos, pero él dejó herencia. Ahora muchos dicen: pero ¿qué herencia si no tenía nada? Le pregunta a Eliseo: ¿qué tienes? No tenía ni casas, ni coche, seguramente vivía de alquiler, yo qué sé, no tenía nada. Pero la Biblia dice que tenía algo. Le preguntó Eliseo: ¿qué tienes, mujer? Uy, no tengo nada, apenas tengo una vasija con aceite. A veces trabajamos para dejar herencia para nuestros hijos, casa, piso, no, que no le falte de nada, que tenga. Hermano, eso no es herencia. Ayer me fui a por los hermanos en el aeropuerto y me encontré con un chico rumano, amigo de mi padre, que me decía así. Dice: llevo 26 años en España y no tengo nada. Vivo de alquiler, 26 años. Digo: ¿cómo que no tienes nada? Lo único que he conseguido es que mi hija termine la facultad de química, que me costó mucho dinero sustentarla y tenerla, y ahora tiene un buen trabajo. Digo: ya lo tienes todo. Tu herencia es para tu hija, que la has criado bien. Hay otros que tienen de todo, pero los hijos están drogaditos, están en la cárcel. A veces la herencia no es lo que aparenta, sino lo que le sienta bien
a Él. A veces nos machacamos trabajando que compremos, no, herencia. En 50 años en la casa donde yo vivo, quizás ni mis hijos viven. Y somos esclavos de lo que tenemos. Eso no es herencia. La Biblia dice que esta mujer tenía algo. Lo primero que su marido le dejó es el temor que sembró en su casa del Señor. ¿Cómo? Que se va la viuda donde Eliseo y le dice, mi marido era temeroso de Dios. Que hay que sembrar el temor en nuestras casas. Hay que decirle a nuestros hijos que le temen al Señor. Esto es herencia que uno puede dejar, que le agrada a Él. Su marido, hombre temeroso del Señor, había dejado herencia, no solamente 2 hijos, sino había dejado la presencia del Señor, el temor del Señor. Una vasija de aceite, no tenía más. La bendición del profeta no muere cuando muere el profeta. Voy a repetir, la bendición del profeta no muere cuando muere el profeta. Dios promete que Él sustenta a los suyos y los que creen y tienen fe en Él son sustentados por el Señor. El temor de Dios de un profeta esforzado que ya no está, tuvo una cosa que aparentemente era desgracia, pero era una bendición. Hermano, ¿vale la pena sembrar el temor de Dios en nuestra casa? Yo creo que lo que más vale la pena es sembrar el temor, no el miedo. Hace tiempo atrás yo prediqué sobre el temor y sobre el miedo. El temor del Señor es tener sabiduría, obedecerlo. No es miedo, porque el miedo paraliza. No voy a entrar en esto. Si queremos que nuestros hijos tengan futuro, debemos sembrar en nuestras casas el Evangelio. Es la única herencia que creo que es válida. Si queremos que nuestras familias tengan futuro, debemos de sembrar herencia, Evangelio. Es lo único que un cristiano es llamado a hacer. Mire, usted no es llamado a hacer fiestas, ni a construir casas, ni a comprar 50 pisos. No, usted es llamado a cargar la cruz y a predicar la desgracia de la gracia. Porque cuando uno se encuentra con la desgracia de separarse de Él, se encuentra con la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo transforma. ¿Cómo? Por los no de Dios. No hagas esto, no hagas esto, no mates, no robes. Te pone el Señor un cúmulo de cosas. Los no de Dios nos da la gracia y nos salva. Disciplinemos a nuestros amigos, familiares que están a nuestro de Dios según la palabra. Hagamos altares en casa, hermano. ¿Sabéis una cosa? Lo digo para la gloria del Señor. A mí mi mujer me enseña Biblia en mi casa. Estudia más que yo. Y a veces nos sentamos los dos con la palabra y ya me enseña cosas. Es decir, el Señor le enseña a ella lo que a mí no me enseña. Y yo aprendo de ella. Esto es porque se hacen altares en casa. Cuando en tu casa no agarras tu palabra, no te sientas con tu mujer, con tu marido, para leer la palabra, no se puede aprender, no hay herencia. Nuestros hijos deben ver en nosotros que el mayor tiempo cuando uno está preocupado y tiene problemas, no se va a buscarse otro trabajo. Si no me de orar 1 hora, ora 2 horas. ¿Por qué? Porque está preocupado. Cuando yo no estoy, mi hijo tiene que saber qué hacía su papá cuando estaba preocupado. No trabajaba 15 horas al día, trabajaba 8 horas y oraba 4. Y cuantas más preocupaciones venía, más oraba su papá. Y yo tengo a mi abuela aquí, en mi mente. El gran ejemplo de mi familia es mi abuela. Discutía, tenía problemas, viejecita, apenas se podía acostar, con sus 2 rodillas en la cama se ponía. Le costaba levantarse, pero cuando se ponía,
Lloraba y nadie la entendía lo que hablaba, pero hablaba con Dios Padre. Y ahí es donde yo entendí que sus oraciones nos alcanzó porque servimos a un Dios de promesa. Él nos promete que, no nos promete riquezas ni, aunque las hay, gloria al Señor, Él nos promete vida eterna en Cristo. Herencia, hermanos, hay que dejar herencia. Me encantó esta historia. La mujer, muy sabia, sola, vio que quizás el Señor no le hablaba. Dijo, tengo que ir en la búsqueda del rabino, de Eliseo, que este hombre trataba con mi esposo. Se va en búsqueda del rabino y le dice al rabino, oye, rabino Eliseo, mira, tú sabes que mi marido era temeroso a Dios. Había muchos profetas en aquella época, pero no todos eran temerosos. Quizás Eliseo se acordó y dijo, claro que sé, conozco a tu marido. Le di de comer, le di de beber, le enseñé la Torá. Y me encanta que dice la Biblia que era temeroso, no era famoso, no tenía seguidores en YouTube. Su nombre no aparece, el apóstol de tal, no era famoso, era temeroso. Un hombre de Dios no es famoso, ni lo cualifican los likes que tiene en las redes sociales. Lo califica el temor de Dios. Cuando tú ves un hombre del Señor, ¿cómo lo califica? Uy, este tiene vestidura, este viste bien, ¿eh? Este es un pastor de 10, corbata, perfecto, ¿eh? Mira, madre mía, tiene seguidores en YouTube, este es un hombre de Dios. Pero si no lo conoces en la intimidad y no tiene temor del Señor, es un demonio. Eliseo lo conocía porque él era un rabino y que predicaba, ¿no? Como lo he dicho, y él era el maestro de los profetas en aquella época. Eliseo la pregunta, y me encanta esto, ¿qué tienes en casa? Le pregunta a la mujer. Ojo al detalle. A veces Dios no trabaja donde hay autosuficiencia, mucha estima, donde lo tengo. No. El Señor a veces nos deja pasar por escasez para que Él venga a preguntarte, ¿qué tienes en casa? Porque quizás si ella tenía de todo en casa, si quizás su marido le hubiera dejado 3 coches, 5 pisos, hubiera vivido de alquiler, yo qué sé, y no le faltaba nada. Y quizás porque su marido le hubiera dejado mucho, ella no buscaba al profeta y no buscaba al Señor. Pero como su marido no le dejó otra cosa que palabra, que aceite, y que enseñanza y comportamiento y testimonio, ella dijo, tengo que hacer lo que mi marido hacía, ir a buscar a Eliseo, para que Dios de Israel me hable, porque estoy preocupada, vienen a quitarme mis hijos, lo único que me queda. Es una locura, hermanos, lo que me habló el Señor con este texto. Se va la mujer, le pregunta a Eliseo, ¿qué tienes en casa? Uy, pues, no tengo nada. Apenas tengo una vasija con aceite. Y eso me llamó mucho la atención porque a veces lo tenemos todo, que no nos falta nada. Te vas en la nevera. ¿Qué cenamos hoy, mi amor? Ternera, pavo, hay de todo en la nevera. Pero vivimos hambrientos. Porque el Señor nos ha llamado a saciarnos no de cerdo, ni de vaca, ni de conejo, sino de su palabra. Y si no hay palabra, vivimos hambrientos y muertos caminando. Pero cuando escasea todo y está el aceite, lo tenemos todo. Muy importante, dice la palabra que esta mujer
aconteció que una mujer de los hijos de clamó a Eliseo. Es decir, esta mujer, no cualquier mujer, esta mujer que es hija de, una viuda, una mujer de un profeta, clamó a Eliseo. No dice la Biblia que se quejó. Una cosa es la queja y otra cosa es el clamor. Ella no se fue a Eliseo a decirle, mira Eliseo, estoy pasando hambre, vienen a quitarme. No, ella se fue a clamar a Eliseo. La Biblia no se equivoca con las palabras y las palabras tienen mucho poder. Ella se fue a buscar a Eliseo con fe y decir, Eliseo, mira, esto es lo que me pasa. El Dios verdadero, el que servía a mi marido, el que sabemos la casa mía, esto es lo que me pasa. Necesito, porque hay promesas en Deuteronomio, en Proverbios, en Salmos para mí. Hay promesas que Dios de Israel me guarda, me ayuda, pero no me habla. Háblame. Y no corre al acreedor, a aquella persona que vino y le dijo, mira, si no pagas tus impuestos, agarraré a tus hijos y serán mis esclavos. Porque en aquella época, la sabéis la historia, ¿no? Uno que debía dinero al Estado o a un dueño, a un hombre poderoso, si no tenía, pedía un préstamo, si no tenía dinero para devolverlo, ¿qué hacía? Trabajaba para él 7 años. Y los acreedores vinieron a su casa y le dijeron, mira, o pagas o te agarro los 2 hijos para que nos sirviesen de esclavos. Y ella dijo, no puede ser, porque mi Dios tiene promesa para mí. Mi marido nos enseñó en la Torá y está escrito en la Escritura que si yo cumplo, él cumple. Y los acreedores eran personas que tenían derecho legal, es decir, tenían derecho legal otorgado de exigir pagos e impuestos. Y si no pagabas, pues tenían derecho también de agarrarte. Quizás a ella no la tocaban porque era viuda, pero los hijos sí. El padre no dejó herencia, pero sembró el temor de Dios en su casa. El padre no dejó herencia, pero dejó a 2 hijos que estaban al lado de la madre. La mujer no niega el problema, ella busca a Eliseo y le dice su problema. Me enseña algo la Biblia y ya termino. El clamor sincero de esta mujer activó la misericordia de Dios. No siempre nos escucha el Señor. A veces oramos por cumplir y a veces oramos por necesidad. Cuando oramos por cumplir, la Biblia dice que había 2 hombres que oraron. Uno por dar las gracias y el otro para cumplir, para que los vean los demás. El Señor a uno le dijo hipócrita y al otro le dijo bien hecho, así se clama. Y el clamor sincero activa la misericordia divina y Dios le responde a esta mujer. Salmo 34, versículo 10 dice, este pobre clamó y Dios lo oyó. Eliseo la pregunta otra vez, ¿qué tienes en casa, mujer? Ella responde, nada, solo una vasija de aceite. ¿Que no tienes nada? ¿Cómo que no tienes nada? Teniendo aceite lo tienes todo. Solo una vasija de aceite. Ojo, el marido no le dejó nada, pero le dejó aceite. Solo dejó aceite. Eliseo cuando se dio cuenta y ve que ella tiene aceite, dijo, qué bien, vete por favor a tus vecinos, a tus conocidos y trae más vasijas en casa. Hermanos, era una vergüenza que como una mujer te vayas a pedir vacías. ¿Cómo? Vasijas vacías. Y me metí, y es verdad, en aquella época en Israel, si una mujer viuda se iba a pedir vasija vacía, era una gran vergüenza para ella. Era como un defraude para su familia. ¿Que cómo? ¿Qué quieres tú con...? No, necesito vasijas vacías.
el Señor antes de bendecirla le pasa por una prueba de humillación. Ahora se va la mujer, agarra muchas vasijas vacías de los vecinos y las trae a casa. Y el Señor habrá pensado, ya está, hija mía, espero que con esto aprendas. Versículo 4 le dice Eliseo, entra y enciérrate en tu casa, tú y tus hijos, sin hacer escándalo, sin que la gente lo sepa, que el Señor te va a bendecir. Entra, ciérrate tú y con tus hijos. ¿Para qué? Para que tus hijos vean lo que el Señor hace. A veces el Señor no quiere que el mundo sepa ni la iglesia sepa lo que Él me da. A mí personalmente, a ti, cada uno es. Sino el Señor quiere demostrar más bien a mis hijos lo que Él a mí me da. Por eso dice la Biblia, entra y ciérrate en tu casa. Ella entró en su casa sin hacer un espectáculo público, entró con sus hijos. Fue una enseñanza para sus hijos también, obviamente. Y la Biblia dice que había tanto aceite que no había más vasijas donde ponerlo. Le dice Eliseo, ahora vende el aceite y paga tu deuda. En aquella época también había escasez de aceite. No había mucho aceite y el aceite era muy caro. El Señor la bendijo de la mejor manera posible. Aparentemente el marido no le deja nada, pero espiritualmente sí le dejó todo. Le dejó una enseñanza que cubrió todas las cosas. Aparentemente más predican los muertos en Cristo que los vivos. Yo me acuerdo mucho de mi abuela, y mi abuela para mí era un referente a seguir. ¿Por qué? Porque era diferente. Y me acuerdo mucho de ella. En este caso lo he pensado mucho, dije, Dios mío, ayúdame y ayúdanos que podamos predicar a nuestros hijos ahora cuando estamos vivos, que podamos acercarnos a ellos, que los podamos amar, abrazar, ahora que nos tienen, porque cuando ya no nos tienen. Y ahora pregunto yo, ¿qué tenemos en casa? Salmo 37, versículo 25 dice, no hay justo desamparado. Tenemos en nuestra casa el temor del Señor, sembramos en nuestra casa palabra, sembramos para nuestros maridos, mujeres, familiares, primos, primas. ¿Qué tenemos en la casa? No es que yo me compré una tele de 100 pulgadas, 5.000 euros de última. Esto no es herencia. Esto es destrucción. Invertimos dinero en nuestros hijos que sean médicos, profesores, y si no tienen a Cristo han fracasado. Esto no es herencia. La herencia es Él. Lo único que podemos dejar para nuestros hijos no es cosa material. Si has dejado para tu hijo material, ha fracasado tu hijo y tú. Pero si le has dejado herencia, tu hijo va a prosperar y será de gran bendición. Porque es nuestro llamado, no hay otro llamado. El poco aceite que dejó su marido en la vasija pudo llenar muchas más y no acababa. Así ella pudo ver el milagro de Dios en su vida y no perdió a sus hijos. ¿Cómo que de una vasija le dijo, es hecha? Y echaba, llenaba otra vasija y echaba. ¿Qué dices, Eliseo? Si tenía muy poco, tenías poco, pero para él es mucho. Mira, con poco que tú te pones a clamar cada día por tu mujer de rodillas o por tu marido, Señor, aunque no te conoce, te ruego que tú rompas su corazón de piedra y que le devuelvas un corazón de carne y temeroso. Con poco que cada día. A veces, como a esta viuda, nos parece que no nos habla, que nos abandona. No. Los abandonos del Señor son que a veces nos dejan pasar por ciertas cosas. Decimos, no está, ya no lo siento. Al principio cuando me convertí oraba 5 horas, ahora no puedo orar 5 minutos. Ora 5 minutos con fe.
porque el Señor a veces nos está pasando por circunstancias, por cosas que no queremos aprender y es necesario que lo haga. El silencio de Dios, como decía al principio, no es abandono, sino es formación. Preocúpate, joven, si Dios no te habla. Preocúpate si Dios no te habla. Preocúpate a hacer tu parte, que Él no te hable, porque Él ya te hablará. Es así. Yo creo que es principio de año y el Señor nos pregunta, ¿qué tenéis en casa en este año? Como dijo el siervo, se aproxima un año. Hay muchas cosas que dicen, no creemos en lo que dice la gente, sí en la palabra, y la palabra es peor aún porque nos mete mucho miedo, no digo temor. Pero ¿qué tenemos este año en nuestras casas? Creo que deberíamos de preocuparnos en tener aceite. Mira, cuando uno tiene aceite, uno tiene alimento. No tenían luz, pero tenían aceite. El aceite lo quemaban y tenían luz. No tenían nada, harina, pero tenían aceite. Con agua la mezclaban un poquito de aceite y se hacían comida y comían. Si tenemos aceite, lo tenemos todo. Que el Señor nos ayude a ellos. Que podamos empezar este año con aceite. Que podamos temerle y que podamos sembrar el Evangelio en nuestras casas, porque es nuestro deber y es nuestro llamado. Dios mío, gracias. Gracias por tus enseñanzas, gracias por la palabra. Gracias porque hemos aprendido de una viuda. Gracias que hemos aprendido de un profeta que ya tú te lo llevaste, no estaba más, pero hemos aprendido de él. Quizás predicó más el profeta estando contigo que estando con ella. Gracias por ello. Te ruego que no queramos otras cosas, sino que queramos estar cerca de ti. Que cuando estoy preocupado, que no me busque otro trabajo y otra manera de ganar dinero. Que en mi preocupación te pueda buscar en espíritu y en verdadero día a ti. Que mis hijos vean en mí un ejemplo. Que mis hijos puedan ver en mí a alguien que cuando está preocupado te busca. Te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer altares en nuestra casa, a que tu palabra sea predicada, enseñada y aprendida en nuestras casas, porque nuestro ministerio no empieza aquí, sino empieza en nuestras casas. Ayúdame, Señor, a aprender de mis errores. Ayúdanos a aprender de nuestros errores, porque nadie es perfecto, pero un hombre temeroso de Dios puede llegar a encontrarse contigo. Te ruego que pongas temor en nosotros, porque dice tu palabra que el temor es principio de sabiduría. Si te tememos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén a su palabra. Bendito sea el Señor, nada más, hermanos.